Bueno, presentarme, buenas tardes a todos. Ya me ha hecho la presentación un poco Pablo, ¿vale? Pertenezco al departamento de Customer Success y efectivamente, pues bueno, voy a dar en este caso la formación del apartado de compras, que ya que vemos que hay bastante demanda en el tema de la automatización de facturas y bueno, pues cómo se registra una factura rectificativa, cómo sacar ciertos tipos de listados. Entonces, vamos a ver un poquito de manera global este apartado y os voy a compartir la pantalla para que vayáis viendo poquito a poco cómo vamos estructurando este apartado, ¿vale? Os voy a compartir la pantalla. Dame un segundo. Vale, creo que ya veis. Confírmame, Pablo, por favor. Sí, se ve perfectamente la pantalla de entrada de Anfix. Vale, fenomenal. Pues a ver, como bien os estaba comentando, vamos a centrarnos en la sesión de formación de la parte de compras, ¿vale? Lo primero que nos encontramos cuando damos clic es en el apartado de proveedores. Es muy importante crear los proveedores de vuestra empresa de manera correcta. En este caso yo tengo aquí dos creados a modo de ejemplo, en el primero, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es que siempre que queramos introducir un proveedor que ya esté previamente registrado en el registro mercantil, simplemente vamos a tener que seleccionar el nombre y estos datos van a aparecer rellenados de manera automática. Como podéis ver, si bajamos un poquito más para abajo, siempre vamos a tener información contable. Siempre podemos verificar qué cuenta contable nos está apareciendo por defecto, que es la siguiente que tengamos correlativa al listado. También podemos ver a qué ejercicio pertenece esa cuenta, una contrapartida que queráis marcar por defecto. En este caso, por defecto siempre aparece la cuenta 600, pero en el caso de que quisierais modificar para cualquier otra cuenta, que sepáis que también se podría hacer sin ningún problema. Yo en este caso voy a dejarla en la cuenta 600 y además en el caso de que quisierais crear este proveedor con un saldo inicial, también podríais incorporar este dato sin ningún problema. Luego a la derecha de la pantalla vais a poder ver que tenéis una serie de opciones que siempre van a los modelos. En este caso la primera siempre es destinada a la parte del modelo 347. El modelo 347 es un modelo anual en el que siempre que tengamos seleccionada que todos los proveedores o clientes que superen la cifra de 3.005 euros estén seleccionados aquí, siempre que supere esta cifra directamente os aparecería en el modelo. Por lo tanto, siempre es muy conveniente tenerlo marcado de manera correcta. Posteriormente vais a ver qué clave de operación queremos destinar a este proveedor. Este proveedor siempre tiene operaciones habitual, por lo tanto dejo marcada esta opción. Siempre tenéis aquí un desplegable de ciertas opciones, es decir, podríais seleccionar si es una adquisición intracomunitaria o una importación, siempre tenéis opción a hacerlo. En este caso vamos a dejarlo como operación habitual. Si bajáis un poquito más abajo vais a poder seleccionar qué tipo de IVA tenéis para este tipo de proveedores. En este caso podéis marcar siempre el porcentaje de IVA y en el caso de que esa empresa, en este caso ese proveedor, facture con un recargo de equivalencia, se podría seleccionar. Al principio del desplegable tenéis solamente las opciones de IVA y un poquito más abajo tendréis las opciones de IVA más recargo. Al igual que si esa empresa tiene retención. En este caso tendríamos que dar al desplegable, seleccionar el porcentaje de retención correcto y le dejaríais marcado sin ningún problema para que siempre que seleccionéis este proveedor aparezca de manera fija. Si bajamos un poquito más abajo podéis seleccionar o añadir otro impuesto. En este caso yo tengo marcado que quiero facturar el 21% con un 5,2 de recargo de equivalencia y también podremos marcar el 10% en el caso de que tuviésemos facturas de otro tipo de retención. Si bajamos un poquito más abajo ya viene un poquito la información de ese proveedor, como son los datos de contacto, que aquí en este caso son opcionales todos los campos, o la información comercial, que sería la cuenta bancaria a la que teníamos que tener referencia para efectuar esos pagos a ese proveedor. Y luego, por último, tendríamos un campo de observaciones, que simplemente es para que vosotros podáis incorporar cualquier información que sea necesario para ese proveedor. Y además tenéis un apartado de documentos en el que vais a ver que cuando vosotros seleccionáis el proveedor, vais a ver todos los documentos que tengáis relacionados con este mismo, ¿vale? Esto es muy importante para poder controlar un poquito pues qué nivel de facturación tenéis y en función del primer trimestre, que en este caso no tenemos nada, el segundo para que veáis un poquito cómo vais facturando con este proveedor. Y además os aparecería el estado de los documentos de cada uno de ellos.
Entonces, una vez tengáis bien configurado el proveedor, el siguiente paso sería crear la propia factura, que en este caso iríamos a compras, facturas recibidas. Cuando tengamos ya el proveedor creado, tenemos dos clases de facturas. Una factura normal o en el caso de que necesitemos hacer una rectificativa porque el producto o el servicio se va a devolver, también la podremos hacer. Tenemos aquí creado una serie de ejemplos, que en este caso vamos a primero verificar la factura recibida que hemos introducido. Esto sería introducir la factura de manera manual, que ahora veremos un ejemplo. Directamente lo que tendríais que hacer es seleccionar el proveedor, poner el número de factura correspondiente, su fecha, la categoría siempre vendría marcada por defecto, que ya lo tendríais que tener previamente introducido en la cuenta del proveedor. Y bueno, aquí nos permitiría seleccionar qué forma de pago por defecto tenemos asociada a este proveedor. Más abajo seleccionaríamos y escribiríamos el producto o servicio que habéis comprado, la cantidad y el precio. Y si damos clic encima de este campo, vais a poder ver que por defecto me ha marcado el porcentaje de IVA que yo he querido. En el caso de que quisierais modificar y no va a ser siempre el porcentaje que tenéis por defecto, también se puede modificar sin ningún problema, ¿vale? En este caso yo lo voy a seguir dejando al 21. Entonces, una vez tengáis ya la factura creada, lo tenéis en la pestaña de datos factura, pero también lo podéis ver en la pestaña de datos fiscales y contables. En esta pestaña vais a ver toda la información de la parte de contabilidad. Como podéis ver, se vuelve a repetir estos campos en la parte superior y en la parte de abajo vais a ver cómo quedaría el asiento contable relacionado a esta factura. Si le damos a editar asiento, veréis el asiento que os va a crear de manera automática al introducir estos datos de la factura. En el caso de que tuvierais que modificar alguna cuenta o alguna cosita en concreto, también lo podéis hacer desde aquí. Y además aquí podríais en este caso ver tanto el PDF de la factura, tendríais unos atajos para poder seleccionar o modificar cualquier dato, siempre podríais ver cualquier apunte contable que vaya relacionado con la factura. Por lo tanto, una vez que vayáis a introducir toda la información y veis que en este caso el asiento contable es correcto, simplemente le tendremos que dar a guardar y salir la factura y ya la tendremos guardada, ¿vale? Como es en este caso. Posteriormente, que es a lo que quería hablaros, se puede hacer una factura rectificativa. Es decir, cuando ese producto o servicio queremos devolverlo, el proveedor nos tiene que enviar esa factura rectificativa. ¿Cómo la tendríamos que crear? Pues es muy sencillo. Directamente, si le damos a nueva factura, iríamos a la pestañita datos factura y aquí tendríamos que seleccionar que pertenece a una factura rectificativa. En este caso, la factura rectificativa tiene que venir con su número de la factura original, que tendríamos que añadirla aquí. La fecha de la factura rectificativa, que en este caso yo la he creado en el día de hoy. Y tendríamos que seleccionar el proveedor en concreto. Esta factura rectificativa tiene que venir con un número nuevo de factura, por lo tanto podemos poner REC 1. Y aquí tendríamos que poner la descripción de los productos que se han vendido, la cantidad y el mismo importe. Una vez creada esa factura rectificativa, hay que recordar que para que la cantidad esté en negativo tenéis que añadir un -1 o la cantidad en este caso en concreto, pero siempre con un menos delante, porque esta parte es muy importante porque si no el asiento contable no aparecerá reflejado de manera correcta. Para que veamos el asiento contable tendríamos que irnos al apartado de datos fiscales y contables y aquí vais a poder ver cómo la cantidad resta. En este caso es muy importante para que los que tengáis contabilidad, cuando tengáis el mayor del proveedor, podáis verificar que tenéis registrada la factura de compra normal y la factura rectificativa en negativo, donde podéis ver que realmente el proveedor queda a cero. Simplemente cuando tengáis lista vuestra factura, tendréis que dar a guardar y salir. Si queréis actualizar o modificar alguna parte que habéis introducido en el proveedor, en este caso yo he modificado, no sé si lo habéis llegado a ver, el porcentaje del 21 sin recargo, simplemente le tendríais que dar a actualizar. Si no queréis actualizar el proveedor, le daríais a no. Esa sería la forma de poder introducir nuestras facturas a mano. Pero también estáis muy interesados en poder conocer cómo se puede introducir una factura a través de Clever Scan.
Para los que no conozcáis qué es CleverScan, es un proceso automático, ¿vale? De cómo se puede introducir la factura a modo de imagen o PDF y directamente se extraen los datos de manera automática. Es decir, si tú tienes un PDF de tu factura, puedes introducir esta información dentro del programa y automáticamente todo este proceso que hemos hecho de manera manual se crearía de manera automática. Se crearía la factura y se crearía el asiento. ¿Qué formas hay para poder introducir esta factura? Pues hay 3 ahora mismo. La primera sería dentro de la web, que en este caso tenéis aquí un recuadrito donde os indica que puedes introducir las facturas y que nosotros vamos a extraer los datos por ti. Simplemente tendríais que dar clic encima de esta pestañita y aquí volveréis a dar clic encima para poder seleccionar la factura o facturas que queréis que en este caso se descargue la información de manera automática. Simplemente le tendríamos que adjuntar el propio PDF y le daríamos a aceptar. En el momento que nosotros damos a aceptar el documento, como podéis ver, nos aparece un mensaje en verde y empieza a obtener los datos por ti. Este proceso, para que lo tengáis en cuenta, suele durar entre unas 4 a 6 horas, con un máximo de 24. Y a tener en cuenta que en días laborables sí que funciona de manera correcta, pero en el fin de semana hasta el siguiente día laboral queda paralizado. Es decir, este proceso en el fin de semana se podría hacer, pero los datos no aparecerían registrados hasta el lunes, que sería el siguiente día laboral. En este caso, comentaros que las características que tienen que tener esos PDFs o imágenes que introducimos dentro del programa son unas cuantas, ¿vale? En este caso, lo primero que tenéis que saber es que el documento no puede exceder de 2 megas. Ese sería el límite de capacidad para poder introducir un PDF o una imagen. En el caso de que queramos introducir una imagen, siempre tenéis que tener en cuenta que el formato a introducir sería el de PNG. Y además, en el caso de que queráis introducirlo mediante un PDF, tiene que ser siempre una hoja por factura. Me explico. Cuando tenéis una factura, por ejemplo, de consumo de la luz, siempre suele aparecer la factura principal, que en este caso suele aparecer la base imponible, el IVA y el total, y además os añaden una serie de hojas a esa factura, que puede ser el consumo o los gráficos. Esas hojas habría que suprimirlas, solamente tenéis que introducir la primera hoja, que es la que aparece los datos de la factura. Base imponible, IVA y total. Esa sería la parte fundamental. Lo mismo que si queréis introducir un PDF con varias facturas, que ahí lo podéis enviar al siguiente correo electrónico. Esa sería la siguiente forma de poder introducir dentro del programa las facturas de manera automática. Directamente aquí vais a ver siempre que tenéis un correo electrónico y está comprendido con el CIF de vuestra empresa. Cuando queréis, en este caso, enviar esa información con esos PDFs, siempre lo tenéis que hacer desde el correo con el que estáis aceptando y entrando en vuestra cuenta. Es decir, con el correo que vosotros logueáis para acceder a la cuenta de Anfix, ese correo sería la forma que tenéis que enviarlo a este otro, que sería comprendido con vuestro CIF. Si tenéis a otros invitados dentro de vuestra cuenta, simplemente tiene que estar asociado, que para dar permisos a vuestros compañeros o alguna otra persona, simplemente tendréis que iros a configuración, permisos. ¿Vale? Os lo explico de manera rápida. Aquí en este caso le tendréis que dar a nuevo, pondréis el correo electrónico de ese empleado o ese compañero y directamente marcaréis qué funciones queréis que tengan de permisos. Adelantaros que siempre de manera fija tenéis en la parte de ventas, gastos y tesorería. Contabilidad e informes, eso puede variar. Simplemente si no queréis dar permiso, desmarcáis esta opción y le darías a guardar. El correo que has puesto aquí recibirá una notificación y simplemente tendrá que aceptarla. Volviendo al tema, si vosotros enviáis desde vuestro correo electrónico que está asociado a vuestra cuenta a esta dirección, veréis que podéis enviar un PDF con distintas facturas. Lo mismo, tiene que ser una hoja por factura. En la primera hoja puede tener la factura del teléfono y en la siguiente podemos tener la factura del consumo del gas. Siempre una hoja por factura, muy importante. Luego, por otro lado, tenéis la opción de también introducir vuestras facturas a través de la aplicación móvil. En este caso, en la aplicación móvil la tenéis que descargarla y siempre tenéis la opción de poder accionar la cámara, hacer fotografías a vuestras facturas o tickets, que luego explicaré un poquito más adelante, y directamente le daréis a aceptar para que esos documentos se suban
y aparecerán de la misma forma que aquí. Estamos obteniendo los datos. Para que podáis ver un ejemplo de cómo se ha traducido una factura, la tengo aquí. En este caso simplemente la podéis verificar que es correcta. Siempre vais a tener esta factura en el campo de la izquierda para verificar que lo que te ha traducido la parte de automatización es correcta. Simplemente le tenéis que abrir el documento, comprobar que la cantidad, el precio y la parte de IVA o recargo de equivalencia o retención te lo ha traducido de manera correcta en los campos que aparecen a nuestra derecha. Simplemente le daremos clic aquí y podréis verificar que el porcentaje de IVA y la cuota de IVA, incluso la del recargo de equivalencia, es correcta y que el total aparece también asociado de manera correcta. Esa sería la forma de poder introducir nuestras facturas a través de Cleverscan. Ahora bien, si queremos traducir todas estas facturas e introducir la información, también queremos sacar listados. Por lo tanto, para poder sacar un listado de nuestras facturas tenemos tres opciones. En este caso, si queremos filtrar por meses, por proveedores o por cualquier tipo de fechas, tenemos una opción que dentro de aquí del buscador aparece una flechita muy pequeñita que está justo al lado de la lupa. Si le damos clic debajo de la flechita, aparece una serie de filtros. Aquí podemos filtrar, como ya bien digo, o por proveedor añadiendo el nombre en el buscador o seleccionando un periodo en concreto. Una vez que esté seleccionado el periodo, podéis ver cómo te va a filtrar por esta serie de facturas. En este caso, yo solamente tengo un periodo en concreto, que es del día de hoy, por lo tanto no podría filtrar por periodo, pero sí por proveedor. Si aquí filtramos, aquí tengo una factura que pertenece a un proveedor vario y de Mercadona. Si yo aquí pongo Mercadona, solamente me van a salir las facturas que he introducido de este proveedor y además lo tenéis desde aquí, la fecha que aparece y el proveedor por el que he filtrado. Si yo quiero descargarme estas facturas por el total, simplemente tendré que seleccionar el cuadradito que aparece a mi izquierda y en la ruletita dentada que estoy seleccionando ahora mismo, daría clic y tendría la opción de descargar en PDF o en Excel. En este caso me descargo el listado en Excel y os lo muestro a continuación para que podáis ver cómo queda. Filtraríamos por la fecha, la categoría de compra, el proveedor, el número de factura, el vencimiento, que ahora os explico esta parte importante de cómo puedo asociar los vencimientos a mis facturas, y en este caso veríamos el total de todas las facturas y su totalidad sin el desglose del IVA. Ahora bien, si queremos tener un listado en el que nos desglose la parte de la base y la parte del IVA, que también es una parte muy importante, tendremos que sacarnos un listado del libro de IVA soportado. Para ello nos tendríamos que ir a la parte de impuestos y obligaciones. Y tendríamos que ir a la parte del libro de IVA soportado. Desde aquí lo mismo, podemos hacer una serie de filtros a través del campo de avanzada y podríamos filtrar o por el número de factura, por la fecha, por el proveedor en concreto o por algún tipo de operación especial. Podríais filtrar por cualquier campo. En este caso os voy a mostrar el listado completo y tendríamos que darle aquí en imprimir y podríamos seleccionar si queremos que nos incluya el total trimestral, si queremos que nos incluya de manera separadas las facturas rectificativas o si queremos incluir facturas rectificativas. En este caso yo me voy a descargar de esta forma el listado en Excel para que podáis ver cómo queda. Como podéis ver, es un listado en el que te aparece el número de registro de la propia factura, la serie y el número, en qué fecha hemos emitido esa factura del proveedor, el proveedor en concreto, es decir, el nombre del mismo, el CIF de cada uno de ellos, qué proveedor tiene, qué operación, y aquí te aparece el desglose de los porcentajes de IVA, la base de la propia factura y la cuota de IVA. Más abajo, como hemos seleccionado que queremos que nos incluya el total de las facturas de manera trimestral, nos aparece la suma total de la base y la suma total del IVA, para que sepamos qué cantidad tenemos en cada una de manera trimestral. Y si queremos, en este caso, descargarnos las fotografías que hemos introducido desde la parte de Cleverscan, tendríamos que irnos al apartado de complementos y en documentos
tenemos una carpeta para cada apartado. Es decir, si yo voy introduciendo ventas, compras, contabilidad, en función de lo que vayamos introduciendo, van a ir creándose estas carpetas. Tendríamos que irnos a la parte de facturas recibidas para poder descargarnos el PDF que habíamos introducido previamente. Simplemente para poder descargarlo le damos a descargar y aquí directamente podríamos visualizar la factura que nosotros hemos introducido para que se escanee de manera automática. Volviendo un poquito al apartado de compras, vamos a retomar la parte de vencimientos y de pagos. Es una parte muy importante el poder llevar un control de los pagos de vuestras facturas. Por lo tanto, vamos a comprobar una factura, que la tengo aquí de ejemplo, en la que hemos quedado con el proveedor que vamos a dividir en dos pagos. En este caso, si queremos dividir en dos pagos, tenemos que añadir dos vencimientos. Para ello tendríamos que dar clic en la parte de vencimientos y en la flechita yo he añadido dos. Como bien os comentaba, he añadido uno, que en este caso pertenece a la fecha del 1 de junio, en el que yo acordé con el proveedor que le iba a pagar 50 euros. Y además, luego, a modo de ejemplo, he puesto otro vencimiento que vencería el 16 de junio y que el importe a pagar y que le estoy debiendo serían 7,20. Por lo tanto, esta factura la voy a dividir en dos pagos. Para poder hacer el pago, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Pues simplemente dentro de la propia factura tenemos una pestañita que se llama pagos. Si vamos aquí, vamos a poder realizar ese pago o ese primer pago que hemos creado como vencimiento, que en este caso es este. Para que veáis cómo lo he hecho, simplemente es muy sencillo. Aquí aparece un más, que simplemente una vez que das clic te va a aparecer los bancos que tengas conectados o las cuentas bancarias por defecto que aparecen relacionadas con Amfix. En este caso no tenemos ninguna cuenta conectada. Por lo tanto, con el banco que yo tengo aquí creado, que le denomino Banco Amfix, puedo realizar el pago del importe que me falta. En este caso, si yo quiero realizar el pago, que ahora mismo solamente tengo pendiente de pago 7,20, le tendría que dar a guardar y automáticamente podéis ver que el pendiente de pago queda a 0. Si nosotros salimos al propio listado, vamos a poder ver cómo esta factura se ha marcado como pagada. Ya no hay ninguna parte pendiente de la factura. Por lo tanto, siempre que tengáis el pago realizado, podéis asociar el movimiento real a vuestra factura o si no tenéis la cuenta conectada del banco, simplemente tendréis que hacer estos pasos. Entrar en la factura, seleccionar el movimiento de manera ficticia y darle por pagada la factura. Si queréis filtrar posteriormente por qué facturas tenéis pagadas y qué facturas no, podéis hacerlo a través de estos filtros como os he explicado antes. La factura que tengo pagada, si quiero revisarla, simplemente tengo que seleccionar este check y en buscar me aparecerá solo la factura que tengo pagada. Si quiero que solo me muestre las que están pendientes, tendría que seleccionar este check de pendiente y aquí me aparecerían solo las facturas que tengo pendientes de pago. Y además aparecen por colores diferenciados, es decir, aquí me aparece en azul porque todavía no ha vencido la fecha del vencimiento. Si yo, en este caso, aquí indico que este vencimiento tendría que haber estado pagado el 26 de mayo, vais a poder ver cómo cambia directamente el color, porque aquí nos está indicando que la factura, además de estar pendiente de pago, ya está vencida la fecha de vencimiento que nosotros indicamos, es decir, la acordada con el proveedor. Esta sería la forma de poder realizar los pagos de manera correcta contra la factura. Ahora bien, posteriormente dentro del apartado de compras también tenemos un apartado que se llama tickets. Los tickets son los que os dan en cualquier comercio y que no se desgrava en este caso el IVA. Por lo tanto, si yo tengo un ticket y quiero introducirlo para que se extraigan los datos, solamente lo tenemos activo ahora mismo para que pase por Cleverscan a través de la app móvil. Sería muy sencillo, os descargáis la app móvil y en el apartado de tickets podéis hacer la fotografía a vuestro ticket o incluso podéis seleccionar esa imagen que tenéis en la galería, si anteriormente os lo han enviado por otro medio, ya sea por un correo electrónico o por cualquier mensaje. Esa sería la forma de que se traduciera de manera automática ese ticket. Pero si no queréis traducirlo de manera automática, también tenéis la opción de poder introducir el ticket de manera manual. Para ello es muy sencillo, simplemente le tendríamos que dar
a nuevo ticket, pondríamos la fecha de emisión, el importe del mismo, de qué forma lo he pagado, la categoría de compra, a quién lo he comprado y si quisiera poner una observación en concreto. Y además, siempre os permite, aunque no sea extracción automática, si queréis adjuntar la imagen del ticket para que quede asociada al ticket que acabas de crear. Por lo tanto, si nosotros guardamos el mismo, directamente hemos creado ese ticket, le hemos indicado cómo se ha pagado y ese ticket ya va a aparecer registrado en contabilidad. Si nosotros nos vamos a contabilidad, al libro diario, vais a poder visualizar este asiento contable. Un truco para los que sí que tengáis contabilidad es que podéis dar clic encima de asiento y ordenarlo por el último que acabéis de introducir. En este caso sería este, que pertenece al pago del ticket que acabo de añadir. Y bueno, por último, sería el apartado dentro de compras de inmovilizados. En este apartado simplemente podéis crear los inmovilizados de vuestra empresa y podéis seleccionar que se amortice esos asientos de manera automática. Aquí tenemos un inmovilizado ya creado previamente, que simplemente si damos clic podemos visualizar que hemos indicado la descripción del material que hemos comprado, qué fecha hemos adquirido ese inmovilizado, qué categoría de inmovilizado tiene y añadiendo el valor de adquisición directamente te va a calcular la propia vida útil, que podéis ver aquí el cuadro de amortización. Una vez introducido el inmovilizado, podéis en este caso ver en el cuadro de amortizaciones qué cantidad corresponde para cada mes. Si queremos que se genere de manera automática este asiento, simplemente tendremos que dar clic en generar asiento y desde aquí podremos seleccionar de manera automática que queremos que se amortice de manera mensual, trimestral o anual. Normalmente yo siempre lo marco como anual. De esta forma te lo va a crear el último día del año, es decir, a 31 de 12. Y en el caso de que tuviese más inmovilizados, pues yo prefiero que las cuentas me aparezcan de manera desglosada. Por lo tanto, simplemente le tendría que dar a guardar y a fecha 31 del 12 me generaría de todas estas cuotas de amortización, me generaría un único asiento por año. Y eso sería la última parte del apartado de compras. Si te parece, Pablo, podemos proceder a realizar la parte de preguntas. Perfecto, Sandra. Pues vale, te voy a reclamar un segundín el anfitrión para poder abrir la cámara. Déjame un segundito. Vale. Vale, ya se me ve, ¿verdad? Sí. Pues mira, te voy a ir lanzando alguna que otra pregunta que ha ido entrando durante la sesión y cualquier cosa de todas maneras sigue abierto el chat, o sea que nos pueden seguir preguntando, ¿vale? La primera sería de un cliente que dice que tiene diferentes proveedores y que dentro de cada proveedor, o mejor dicho, cada proveedor tiene una forma de pago diferente, que si podría especificar diferentes formas de pago dentro de cada uno de los proveedores, por decirlo de alguna manera. Vale, por defecto solamente te permite quedar reflejada una única forma de pago, pero sí que es cierto que dentro de la factura te permite desplegar y puedes seleccionar otra opción que no sea la de por defecto. Exacto. Y luego por defecto le entiendo que le puede poner a cada uno una diferente, ¿verdad? Que creo que es un poco por donde iba. Eso vale. También comentar para los clientes de contabilidad, que es una duda muy recurrente a lo largo de toda esta formación, que se pueden incluir nuevas formas de pago dentro de la modificación, dentro del área pueden hacer una modificación especial para incluir alguna de las formas de pago que vienen especificadas dentro del área, ¿vale? Luego también nos pregunta otro cliente cómo contabilizar una factura con varios tipos de IVA o una factura con varias contrapartidas. Vale, ¿puedo volver a compartir la pantalla para que me puedas? Sí, sin problema. Vale, si puedes darme por favor el paso. Sí. Ya te he vuelto a permitir como anfitrión. Sí, genial. Vale, me veis en la pantalla, ¿verdad? Sí, se te ve perfectamente la pantalla. Perfecto, entonces si volvemos al apartado de facturas recibidas,
dándole a nueva factura, tenemos la posibilidad de a un mismo proveedor, efectivamente, pues seleccionar diferentes tipos de IVA. En este caso, os voy a hacer un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, cantidad 1, precio 50, y esto lo vamos a dejar con un porcentaje de IVA del 21%. Y ahora, en la siguiente, vamos a seleccionar un 10%. Y ahora vamos a poner una tercera, que vamos a seleccionar el 0. Esta sería la forma de poder marcar dentro de una misma factura diferentes líneas con un porcentaje de IVA en cada una de ellas. Si queremos diferenciar las contrapartidas de cada línea, tendríamos que irnos al apartado de datos fiscales y contables, donde desde aquí siempre podremos seleccionar distintas cuentas e ir marcándolas por defecto. Como podéis ver, una la tengo en la 629, otra me aparece en la 600 y otra pues la voy a poner, por ejemplo, por poner un ejemplo, en esta cuenta. Por lo tanto, en la parte de abajo, donde podéis visualizar siempre el asiento, vas a ir pudiendo ver cómo aparece una cuenta de IVA con cada cuota de IVA y distintas contrapartidas del grupo 6, es decir, de la parte de gastos. Simplemente le tendríamos que dar a guardar, la factura quedaría guardada y si vamos de nuevo a ver el asiento desde la parte de contabilidad, hacemos el truquito que os he enseñado de poder ordenar por los últimos asientos. Podéis ver que se ha creado el asiento con las distintas cuotas de IVA que aparecen aquí abajo en el faldón y además con sus distintas contrapartidas. Creo que de esta forma sí que resuelve la duda. Sí, creo que sí. De todas maneras, si queda alguna duda con respecto a eso, nos pueden ir avisando por el chat. También nos preguntan, y ya que tienes el escritorio compartido, lo podemos ver incluso, ¿cómo puedo saber si una factura se ha contabilizado o no? ¿Cómo sabe, perdona? Sí, ¿cómo puedo saber, perdón, si una factura se ha contabilizado, si el software ha contabilizado la factura o no? Vale, siempre que introducís una factura a través de compras, facturas recibidas, siempre se crea el asiento contable. O sea, está totalmente conectado. Una vez que creáis la factura, se crea el asiento. A la vez que estáis creando la factura, siempre podéis ver que el asiento te lo muestra. Entonces, no hay ninguna duda de que siempre la factura se ha contabilizado. Además, os aparece aquí un tick, ¿vale? En esta columna de contabilidad, donde podéis visualizar que tenéis la factura contabilizada. Pero vamos, no hay ningún problema, siempre se contabiliza cualquier cosa que introduzcáis en el apartado de compras o de ventas. También nos preguntan si se pueden imprimir las facturas por vencimientos. No, actualmente por vencimientos no se podría imprimir. Sí que podéis filtrar, en este caso, por los periodos, pero serían los periodos relacionados con la factura, no con el vencimiento. Vale. Sí, nos preguntan también cómo pueden grabar proveedores que sean personas físicas, porque cuando intenta grabarlo busca en el registro mercantil el nombre más aproximado de la sociedad y se lo pone. Es decir, que lo que quiere es única y exclusivamente grabar un autónomo y no que sea una empresa a través del registro mercantil. Vale. Cuando tengáis un proveedor que no esté inscrito en el registro mercantil, sí que es cierto que siempre va a aparecer lo que es las coincidencias. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, mi nombre. Aquí os aparecerían diferentes condiciones, en este caso coincidencias, y si no quiero seleccionar ninguna en concreto, le damos clic en cualquier espacio en blanco. Aquí podríamos introducir el DNI y seguiríamos introduciendo los datos sin ningún problema. Una vez que lo tengas configurado, tú guardas el proveedor y se te queda grabado sin ninguna coincidencia con el registro mercantil. Vale. También nos preguntan si Clever Scan puede identificar, un segundito que se ha movido esto, si Clever Scan, perdón, puede identificar varias cuentas contables de gastos diferentes en la misma factura. Si no lo hace en el primer envío, memoriza por proveedor para las siguientes facturas escaneadas. Vale, no. Directamente con Clever Scan lo que te hace es traducir la factura. Si no tenéis creado ese proveedor, os crearía un proveedor con una cuenta contable asociada que siempre tendréis que vosotros mismos aprobar que queréis guardar ese proveedor nuevo, ¿vale? En este caso siempre te vuelca lo que es la base imponible o las distintas bases con los distintos IVA, pero siempre las contrapartidas las tendréis que seleccionar vosotros mismos. O sea, tenéis que tener en cuenta que lo que te está haciendo la factura es leerla y dentro de la factura no aparece
las diferentes contrapartidas. Eso tenéis que añadir esa información una vez esté traducida. Vale. También nos preguntan si es posible que las cuentas de gastos, a partir de la 62917, tengan otra categoría que no sea alojamiento. Actualmente, en lo que es la categoría que aparece en este apartado, no está relacionada con la contrapartida de la propia cuenta contable, es decir, está relacionada y no. Siempre que queráis indicar cualquier cuenta contable, simplemente a través de aquí, de la parte de la propia factura, podréis seleccionar qué cuenta contable queréis que vaya asociada. Incluso si queréis crear nuevas cuentas contables de gasto, os lo va a permitir. O sea, simplemente le daréis añadir. Aquí seleccionaríais la cuenta. Como truquito, podéis añadir 2 puntos y dándole al tabulador os va a proponer directamente la siguiente cuenta correlativa. Podréis añadir la descripción que queréis marcar a esta cuenta nueva contable y dándole a guardar directamente la asociaréis a esa factura. Vale. Y con respecto a esto, entiendo que es una repregunta o relativa a... también nos pregunta si en las cuentas a partir de las 628.5 no aparezca la categoría Internet. Entiendo que más o menos es exactamente igual que en el caso anterior. Como ya digo, esas categorías son aleatorias. Van un poco relacionadas con la cuenta contable, pero no del todo. Sí que es cierto que bueno, nuestra previsión de poder mejorar el programa, sí que nos gustaría poder añadir categorías vosotros mismos, es decir, que no os la marque de manera aleatoria, sino que dentro de una propia factura podéis marcar qué categoría va a tener para cada una. Vale, pues también nos preguntan por aquí cómo contabilizar una factura vencida del T1 al trimestre 2. Vale, simplemente cuando tengáis una factura que pertenece a otro trimestre, lo que tenéis que hacer es añadir la factura con la fecha en la que vamos a realizar la presentación del impuesto. Es decir, si es una factura del primer trimestre pero la vamos a presentar en el segundo, tendremos que seleccionar la fecha del segundo, ¿vale? Que podría empezar a partir del 1 de abril. Crearíamos la factura, vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Seleccionaremos un proveedor. Y en este caso, marcando que la factura pertenece al segundo trimestre, si queremos indicar la fecha real del documento, tendríamos que entrar en editar asiento y desde aquí vamos a comprobar que tenemos un apartado que se llama fecha, operación, factura. Desde aquí sí que podríamos seleccionar la fecha real del documento. Es decir, si la factura pertenece al 9 de febrero, aquí seleccionaríamos que es de 9 de febrero, pero tanto en la fecha del asiento como en la fecha de factura, tenemos que indicar la fecha en la que se va a realizar el impuesto. Es decir, en la que vamos a presentar la declaración. Vale, perfecto. También otra pregunta que nos lanzan es, para una empresa que realiza una actividad exenta de IVA y en la que la cuota de IVA es gasto, ¿cómo podemos automatizar esto? Vale, directamente en el propio proveedor podremos seleccionar que tiene un IVA cero, ¿vale? Para que nunca este proveedor nos aparezca con un porcentaje del 21, del 10, del 4. Directamente cuando estamos creando el proveedor, le seleccionamos que es IVA cero y además podemos indicar en este apartado que es IVA no deducible. No sé si me llegáis a ver, IVA no deducible, Sí, porque sí. no se declararía la parte de IVA. También en relación a los clientes, o mejor dicho, en este caso a los proveedores, si la relación del proveedor o la situación del proveedor cambia, se puede modificar dentro de la propia herramienta. Es decir, corrígeme si me equivoco, Sandra, si hay un cliente que, por ejemplo, me lo invento, pero pasa a ser intracomunitario, extracomunitario, etcétera, etcétera, esa serie de modificaciones la herramienta las permite hacer. O sea que en ese sentido también cualquier pequeño cambio que se haga o que cambie la relación con nuestro proveedor, al igual que con nuestro cliente, en el apartado de clientes lo podemos modificar. Nos preguntan también, Sandra, si una empresa tiene diferentes cuentas bancarias y al recibir la factura no sé desde cuál de ellas se va a pagar, ¿cómo lo hago? Vale, es decir, la empresa a la que va a realizar el pago, es que no he entendido muy bien la pregunta. Entiendo que es que va a recibir el pago, o sea, que iríamos a recibir el pago nosotros. Pero de todas maneras, si nos lo puede confirmar a través del chat, si estamos hablando de una factura a proveedor o de una factura a cliente, Claro, os lo agradeceríamos.
También, mientras que nos responden a esa parte, te voy lanzando otras preguntas. Dice, no, es sobre factura recibida. Vale, o sea, es decir, cuando tú a una factura recibida la vas a pagar con diferentes cuentas bancarias, es decir, 2 o 3 movimientos, entiendo. Entiendo que sí. Vale, vosotros mismos podéis asociar a la propia factura diferentes movimientos y diferentes cuentas bancarias. No es necesario que para 3 movimientos diferentes que vayan relacionados a la misma factura tengáis que seleccionar la misma cuenta. Actualmente, como bien os digo, no tengo conectada ninguna cuenta, pero en el caso de que quisierais realizar diferentes pagos, aquí, por ejemplo, podríamos seleccionar una cuenta corriente por defecto, pondríamos 300 euros y si añadimos un segundo pago, por ejemplo, lo voy a pagar a través del efectivo. Y aquí, por ejemplo, pues podríamos seleccionar el importe que has pagado en efectivo y le daríamos a guardar. Es decir, puedes añadir diferentes cuentas bancarias con los diferentes movimientos a cada factura. Vale. Luego nos preguntan también una cosita antes de seguir. Como ya vamos un poco justos de tiempos y la verdad que hay bastantes preguntas, si por cualquier circunstancia no quedara respondida en la formación en directo la pregunta que tenéis, yo os voy a dejar mi dirección de email a través del chat de la sesión para que podáis trasladar todas las preguntas ahí. Y o bien yo directamente, o bien Sandra o el equipo de CS os daremos solución a todas vuestras dudas a la mayor brevedad posible, ¿vale? Pero simplemente que quiero que sepáis eso, que no se va a quedar ninguna respuesta sin dar o ninguna pregunta sin responder. Nos preguntan también si es posible crear en 2021 una factura de años anteriores. Lo mismo, sería de la misma forma que he explicado con el caso de otros trimestres. Si es de otro año, simplemente cuando creemos la factura, aquí tendremos que marcar la fecha real, no de la del documento, sino la real de la presentación del impuesto, y una vez dentro del propio asiento, en este caso os lo voy a mostrar de esta forma, en editar asiento tendríamos un apartado donde podríamos seleccionar la fecha del año anterior, es decir, si esta factura pertenece el 2 de octubre del 2020, simplemente la fecha real del documento la añadiríamos en este apartado, pero la fecha en la que vamos a realizar la presentación es la que tiene que aparecer tanto en este apartado como en la fecha del asiento, para que el impuesto aparezca esta factura. También también de cara a esta pregunta, y corrígeme si me equivoco, Sandra, tenéis que tener en cuenta si habéis cerrado o no habéis cerrado contablemente el año, incluso si lo habéis bloqueado, dentro de la herramienta como tal. Porque si lo habéis bloqueado y cerrado, luego tenéis que hacer una serie de especificaciones, más que nada para que no se quede un poco en el limbo, que también trabajaremos sobre ellas cuando veamos el módulo de contabilidad con mayor profundidad. A ver, nos preguntan también si sirve un ticket de banco en lugar del ticket del comercio por extravío de este. A ver, realmente la diferencia del ticket normal al ticket a la factura, es que la factura sí que declaras la parte de IVA y el ticket declara simplemente el gasto total. Por lo tanto, a ver, si tú vas a introducir un ticket del banco a través de Clever Scan, no te permitiría que se traduzca porque no aparece ni el nombre del proveedor, ni los datos de la base de imponible, ni el total, o sea, no se podría automatizar por un ticket de banco. Sí que lo podéis crear de manera manual, o sea, yendo a compras, tickets, le daríais a nuevo como hemos hecho antes y desde aquí sí que os permitiría crear el ticket. Sabiendo a quién se lo has pagado, en este caso el proveedor, y sabiendo el importe, lo podríais crear sin ningún problema. Vale. Con relación a Clever Scan, que también nos preguntaban, nos dice que entonces memoriza esa cuenta contable seleccionada manualmente para las siguientes facturas que se escaneen del mismo proveedor, ya que Clever Scan reconozca al proveedor, porque ya se ha grabado automáticamente y asigne la cuenta contable. No entiendo muy bien la pregunta, pero entiendo que la parte principal es que si se memoriza la cuenta contable seleccionada manualmente previamente a través de Clever Scan. Los datos que tengáis registrados en el proveedor se tienen en cuenta cuando se traduce la factura, pero si tenéis diferentes bases imponibles en la parte de la factura, Clever Scan siempre os va a aparecer, os va a fijar la cuenta que tengáis marcada por defecto, no os permite seleccionar varias, solamente una, pero lo podéis editar en cualquier momento, o sea, no
No es obligatorio solamente tener una contrapartida. Vale, pues si quieres, damos, mira, nos pregunta la persona que estábamos hablando antes sobre factura recibida, nos hace una especificación y dice que me refiero que al recibir la factura del cliente, aún no sé cómo ni desde qué cuenta lo voy a pagar. ¿Es necesario incluir ese dato al contabilizar la factura o se puede dejar en blanco y modificar a posteriori? Sí, eso lo puedes dejar en blanco sin ningún problema. Luego puedes modificar la factura en cualquier momento. Vale, perfecto. Pues si quieres, déjame un segundo que voy a hacer una cosita. Vale, pues yo creo que principalmente están todas las preguntas respondidas. No obstante, si quedara alguna más, porque se ha podido perder en toda la vorágine de preguntas, simplemente sería tan sencillo como que nos las trasladarais a mi mail, que por cierto, lo voy a poner en el chat, que aún no lo he hecho. Vale, como os decía, ese es mi chat directo. Mira, y mientras contestas esta última pregunta que nos ha entrado, te voy a reclamar el rol de presentador de nuevo para lanzar una votación que la verdad que nos viene muy bien que nos especifique. Vale, nos dicen que si se puede sacar un listado de las facturas a las que no se les haya asignado una forma de pago. No, o sea, simplemente os podéis sacar un listado realizando los filtros que os he enseñado, ya sea por proveedor, si está la factura pendiente, si está pagada parcialmente, pero no podéis sacar cuando no seleccionéis la forma de pago qué facturas son. Por eso no. Pero bueno, lo Vale. tomamos como sugerencia. Perfecto. Os acabo de lanzar una votación, simplemente es para saber un poco el nivel de la sesión. Y también os comento que a diferencia de la sesión anterior, en la que al final de la sesión os lanzamos una encuesta con los temas que íbamos a trabajar, esta encuesta os la voy a lanzar yo directamente desde mi mail con una serie de preguntas más para intentar, pues bueno, atinar en la mejor de las decisiones para las siguientes formaciones. Un segundito que nos preguntan también, mientras que terminan de preguntar. Nos dicen que por qué no aparecen los números de registro en las facturas recibidas. Los números de registros me imagino que se refieren al número de registro que aparece en el libro de IVA soportado. A ver, en este apartado actualmente no está contemplado la parte del número de registro. Para poder verlo siempre lo podéis hacer desde el libro de IVA. De todas formas, lo mismo, lo anotaré como sugerencia para futuras incorporaciones al programa. Vale, perfecto. Pues por nuestra parte, déjame que creo que ha entrado una última pregunta. Dice que los totales, y en el caso de los totales, en el listado de facturas recibidas. No, un segundo que lo quiero verificar. Sí, nos dice que no le aparecen, pero entiendo que no. Aparece la fecha, la categoría a la que está asociada la factura, el proveedor y el total. Pero no, efectivamente este campo no aparece, ya te digo, lo tomamos como sugerencia, ¿vale? Se lo especificaremos al departamento especializado en el producto. Sí. Y se podrá incorporar pues, a medida de que lo vayan desarrollando. Sí, exactamente igual que con el tema de las dudas, cualquier solicitud o cualquier consejo de mejora, aparte de ser bien recibido, tenéis mi mail para poder ir aglutinando toda esa información y al final, pues bueno, mejorar la herramienta que es para lo que estamos aquí. Entonces, por nuestra parte, simplemente como os comentaba, agradeceros la asistencia, emplazaros a la próxima sesión que tendrá lugar aproximadamente en unos 15 días y que será precisamente del tema que nos indiquéis a través del mail encuesta que os lanzaremos en un par de días máximo, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias especialmente a ti, Sandra, y nos vemos en 15 días. De acuerdo, pues muchísimas gracias y de todas formas cualquier duda que tengáis, que sepáis que siempre tenemos abierto tanto el correo como el número de teléfono y que estamos para ayudaros en todo lo que necesitéis. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego.